Muy buenas a todos nakamas, me llamo Miguel y bienvenidos a este nuevo canal de One Piece, en el que principalmente encontraréis teorías acerca de esta inmensa obra. Desde hace un tiempo comencé a compartir mis primeras teorías a través del Rincón del Nakama del canal del Quinto Emperador. Un abrazo por si algún día llegas a ver este vídeo. Y viendo el buen recibimiento que han tenido, ahora me animo a zarpar en esta nueva aventura y compartirlas con vosotros. Ojalá disfrutéis de este nuevo contenido tanto o más como yo lo hago haciéndolo. En el vídeo de hoy os traigo una parte de lo que considero mi teoría general. Dos de esas partes ya están subidas en el canal del Quinto Emperador, que tratan del significado de la Di y la inundación que sufrió el mundo en el siglo vacío, y es principalmente por esta última que me ha dado el empujón a hacer este canal. Os dejaré el link en la descripción para que veáis esos vídeos. No obstante, tenía intención de volver a subir esos vídeos, pero con mi propia edición y mi propia grabación de voz, así que estar atentos al canal que dentro de poco subiré también esas teorías. En esta parte de la teoría general os hablaré sobre el Gran Reino, el diseño que podría tener y el nombre que creo que Oda le ha dado, con muchas ganas de leer y ver vuestras opiniones acerca de esta teoría en los comentarios del vídeo. ¡Comenzamos! Hasta el momento sabemos muy poco del Gran Reino, pero sí tenemos una cosa clara, y es que eran una civilización muy avanzada tecnológicamente, igual o incluso más que Egghead. Esto se confirma en el capítulo 1066, cuando Shaka le pregunta a Franky: ¿qué pasaría si te dijera que hace mucho tiempo hubo un reino altamente avanzado, no muy diferente a Egghead en lo que a tecnología se refiere, una civilización de hace 900 años? ¿Me creerías? Afirmación a la que los Mugiwaras reaccionan con asombro. Por lo tanto, queda claro que el Gran Reino estaba muy avanzado tecnológicamente, mucho más que el gobierno mundial 900 años después, en la actualidad de la historia, sabiendo que además no han podido replicar la Mother Flame en todo ese tiempo, que opino era la fuente de energía del Gran Reino. Sabiendo esta información, una pregunta suele surgir entre la comunidad, y es: si el Gran Reino era tan poderoso, ¿cómo pudieron los 20 reinos vencerles, siendo tecnológicamente inferiores? Pues en mi opinión, como ya comenté en la teoría del diluvio universal, utilizaron la Mother Flame original para derretir un continente glacial como la Antártida con el objeto de hundir el mundo subiendo el nivel del mar aproximadamente 60 metros, para así poder acabar con el Gran Reino de raíz sin que pudieran defenderse al ser atacados por la mismísima y devastadora naturaleza. Teniendo todo esto en mente, ¿en qué lugar pensáis si os pregunto por una civilización poderosa y muy avanzada tecnológicamente, la cual, al llegar a su apogeo, desapareció en el mar a causa de una violenta catástrofe, un gran diluvio que provocó su subsiguiente inundación? En efecto, prácticamente todos pensamos automáticamente en la misma ciudad perdida. Es por esto que creo que la inspiración y el nombre del Gran Reino es Atlantis. Así es, considero que Oda se ha podido inspirar en el mito de la Atlántida para crear su Gran Reino, pues observo un claro paralelismo entre el destino que sufrieron ambas civilizaciones en sus respectivas historias. En mi opinión, que el nombre del Gran Reino sea Atlantis sería algo impactante, pero a la vez todos caeríamos en la cuenta de que ha estado delante de nuestros ojos todo este tiempo. Era la conexión más lógica y aún así no nos habríamos dado cuenta antes, teniendo, en mi opinión, un efecto en el lector gratificante. El de Atlantis es un relato que a día de hoy nos sigue fascinando, una historia mítica que resuena dentro de nosotros, llegando a impulsar grandes expediciones y excavaciones arqueológicas para tratar de conseguir el hallazgo histórico del siglo y siendo referenciada en otras muchas obras literarias, como sería por ejemplo El Reino de Númenor, creado por John Ronald Reuel Tolkien en su famoso Legendarium, así es como se llama su universo ficticio. Ahora quizás haya gente pensando que el hecho de que el nombre del Gran Reino sea Atlantis no tiene mucho sentido, ya que, al mandar el Gorosei matar a Clover justo antes de que revelara el nombre del Gran Reino, parte de la comunidad opina que el nombre del Gran Reino es uno que ya se nos ha dicho en la obra a los lectores sin saberlo nosotros, y que es conocido por la gente del mundo de One Piece debido a que solo su posible mención es motivo suficiente para alterar mucho al Gorosei. No obstante, sabemos que la gente del mundo de One Piece podría conocer nuestros mitos y leyendas reales. Ejemplo de ello lo hacen las frutas del diablo como la de Buda de Sengoku, la del Fénix de Marco, la del dragón celeste de Kaido, etc. Todas ellas basadas en leyendas de nuestro mundo. Pero el ejemplo más importante de todos ellos considero que está en este diálogo del capítulo 612 donde se menciona por primera vez la existencia del árbol solar Eva. Al mencionar Nami el árbol solar Eva, Usopp se pregunta si es posible que esté conectado con el árbol del tesoro Adán, es decir, Usopp relaciona a Eva directamente con Adán, y esto creo que solo sería posible si Usopp conociese la historia de Adán y Eva recogida en el mito de la creación judio-cristiano.
por lo que considero que aquí queda demostrado que las personas del mundo de One Piece pueden ser conocedores y pueden compartir algunos de nuestros propios mitos. ¿Y por qué no también el mito de Atlantis? Si fuera así, la revelación de este nombre implicaría que ese reino mítico de Atlantis sí existió, lo que causaría gran revuelo entre la gente, al igual que pasaría en la realidad. Por otra parte, si bien es cierto que no sabemos si la localización del Laugh Tale y el Gran Reino son la misma o no, tengo que comentar una curiosidad que dejó Roger en su gran discurso en el primer capítulo en la versión original en japonés. Podría ser que el lugar donde está el One Piece fue mencionado desde el principio, pues cuando Roger dijo «¿Queréis mi tesoro? Podéis quedaros con él. Buscadlo si queréis. Todo lo que obtuve en este mundo lo encontraréis ahí». En la versión original, la palabra utilizada para ahí es Soko, pero de hecho, Soko tiene otro significado con otro kanji, que es fondo. Por tanto, el último mensaje de Roger puede entenderse como que dejó todos sus tesoros en el fondo del mar. Para recalcar la idea de que Laugh Tale es también el gran reino Atlantis y que por ende está en el fondo del mar, citaré el siguiente fragmento del saque de Binks. Mientras todos zarpamos a los confines del mar. Como ya se ha comentado en la comunidad, el saque de Binks podría narrar el viaje hacia Laugh Tale, y es que la expresión a los confines del mar se ha utilizado mucho en One Piece para hacer referencia a Laugh Tale como el punto final del mar donde se encuentra la isla final que esconde el One Piece. Lo interesante de todo esto es que, en los diálogos de Timio y Critias, que son textos de Platón y la fuente original del mito de Atlantis, se dice que esta mítica isla se encontraba más allá de las columnas de Hércules, que eran los promontorios que flanqueaban el estrecho de Gibraltar, y estaban considerados como el fin del mar conocido en la Grecia clásica, lo que la situaría en el Océano Atlántico. Considero que esto podría ser otra pista más. Además, se describe en el mito que el elefante era el animal más numeroso en Atlantis, lo que podría ser una conexión con el propio Zunesha, que sabemos que vivió durante el siglo vacío y que de alguna forma está relacionado con Joy Boy, quien, consideraba y después del 1114 se ha confirmado, provenía del gran reino de Atlantis, y de quien también hablaremos en otra teoría. Si nos quedamos con el concepto de que la isla de Laugh Tale y el Gran Reino son la misma y que por tanto se encuentran en el fondo del mar, esto podría explicar y resaltar el motivo por el que Rayleigh se especializó en el coating de buques. Aprendió este trabajo tan costoso porque tuvo que hacerlo en el propio Oro Jackson para que la banda de Roger pudiera llegar hasta Laugh Tale en el fondo del mar. Pero, si está en el fondo del mar, ¿cómo se llegaría hasta Laugh Tale? Pues bien, una vez los Muggis hayan obtenido los 4 Load Poneglyph, estos quizás les indiquen que para llegar hasta la isla final se tienen que dar unas condiciones marinas muy concretas, y es que teniendo en cuenta el gran espíritu de aventura que refleja One Piece, se me ha ocurrido que una de las formas por las que se podría llegar es viajando dentro de la corriente marina White Storm que se presentó en el capítulo 654 del manga. En cuanto lo ven, Robin y Nami comentan que es un remolino gigante blanco que aparece sin ninguna advertencia en el fondo del mar, por lo general en el Grand Line. Los rumores cuentan que los barcos que se encuentran con el White Storm son descubiertos días después, en aguas imposiblemente lejanas de su localización y sin tripulación a bordo, a lo que Luffy pregunta que si es una zona de teletransporte mágica. Pero su viaje por el interior del White Storm se ve interrumpido porque se encuentran con ballenas isla. Creo que estaría muy chulo que la manera de llegar a Laugh Tale fuera entrando dentro del propio White Storm, mientras el Sunny sería guiado por las ballenas isla, las cuales tendrían que elegir quiénes son dignos para llegar, en mi opinión, al que antaño era su hogar, el gran reino de Atlantis y la isla de Laugh Tale. Dicho todo esto, ¿por qué Clover no reveló el nombre del gran reino de Atlantis? Pues porque si no, de decirlo, algunos fans ya podrían haber intuido la inundación que yo creo sufrió y sufrirá el mundo. Además, debo comentar también el libro del que muy posiblemente Oda se ha inspirado para tomar las referencias de mitos y leyendas que ha utilizado en One Piece, llamado La Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron. Este libro, entre otras leyendas, contiene la de Joy Boy, también menciona al pájaro Rock, del que se inspiró para el ataque Red Rock, a los Kappas, el holandés errante, el dorado que es Shandora y los dragones que aparecen, que son muy parecidos al visto en Punk Hazard y al de Kaido. Este libro también habla en la página 196 de los espíritus de los barcos, que son los Clavouterman. Como veis, este libro contiene muchas referencias mitológicas que encontramos en One Piece, pero la que más nos interesa para la teoría es el relato de Atlantis que contiene esta enciclopedia, el cual describe lo siguiente. El cielo se tiñó del color de la sangre seca, y una masa de nubes negras se levantó con un espantoso ruido. En el mar se elevaron gigantescas olas, el mundo entero se estremeció con terremotos y el océano osciló de una costa a otra.
Durante días, de los cielos cayó a la tierra un diluvio de agua. Las montañas se abrieron, los océanos eran una continua tormenta con monstruosas olas, y tras el desastre, Atlantis había desaparecido. El océano Atlántico había cubierto el lugar donde aquel magnífico reino se había alzado en todo su esplendor. Por su parte, el narrador dice en el capítulo 1089, ningún terremoto registrado en la historia igualó al que se sintió ese día. Causó una destrucción incalculable en todo el mundo. Los terremotos que siguieron a la destrucción de Lulusia hicieron que el nivel del mar subiera aproximadamente 1 metro. Como veis, la descripción que da esta enciclopedia en las páginas 96 y 97 de la edición española sobre cómo desapareció Atlantis es muy parecida a la descripción que da el narrador en el capítulo 1089 sobre los efectos que causó la Mother Flame en el resto del mundo. En ambos relatos, el cielo se vuelve de color rojizo, lleno de nubes negras y se producen devastadores terremotos y gigantescas olas que generan tsunamis, así como la inundación de territorios. Y como ya he dicho antes, opino que el uso en el siglo vacío de la Mother Flame original fue la que causó la inundación del gran reino de Atlantis. Ahora os estoy enseñando la ilustración de Atlantis que contiene la enciclopedia de las cosas que nunca existieron y el diseño que Oda nos ha mostrado del gran reino en el manga. Como veis, el principal motivo de la arquitectura de los edificios que vemos es que están construidos sobre muchas columnas, mismo motivo arquitectónico que vemos en esta ilustración de Atlantis. Es debido a estos diseños tan similares que creo que Oda se inspiró en la ilustración de Atlantis del libro para dibujar su gran reino cuando fue mencionado por Clover por primera vez. Y es otro motivo más por el que creo que el nombre del gran reino es Atlantis. Por último, mencionaros que creo que el diseño del gran reino de Atlantis será el descrito en el mito, el cual era un archipiélago de islas en forma de anillos concéntricos separados cada uno por canales de agua para así favorecer la llegada de barcos de todo el mundo de One Piece. El gran reino de Atlantis era una utopía en la que se reunían en paz todas las razas del mundo, donde compartían todos sus descubrimientos y fue por la unión de todo el mundo, sin distinciones de raza o religión, el motivo por el que consiguieron un desarrollo tan abismal en comparación con el resto del mundo. Estaban en un futuro muy avanzado en comparación al resto de reinos, sobresaliendo especialmente en la ciencia. Opino también que todas las razas llegaron ahí gracias al clan de los Di, quienes viajaron por el mundo, ayudando a la gente de los reinos que se encontraban, granjeándose así el apodo de los Dreamers, que explicaré en una teoría próxima que os recomiendo también que veáis. Y su bandera era el sol de la iglesia de Kuma, que podría simbolizar a todas las razas unidas para el bien común viviendo bajo un mismo sol. Al final, el gran reino de Atlantis sería la representación de todos los buenos valores que quiere transmitir One Piece, un reino cuyos ideales eran la paz, la igualdad, la felicidad, el progreso, el desarrollo y el bien común de todas las razas. Como curiosidad final, si esta teoría fuese cierta por algún casual, os quiero enseñar este color spread dibujado por Oda durante el arco de la isla Gyojin, en el que vemos a los Mugiwara de colegueo con unas mantarrayas, una orca y una ballena en el fondo del mar. En concreto, están en unas ruinas submarinas que fácilmente recuerdan a Atlantis, pues si os fijáis, la arquitectura de las ruinas está claramente inspirada en la de la Grecia clásica, no hay más que fijarse en las columnas tan características. Y se me ha ocurrido que esta imagen podría ser un foreshadowing de que el gran reino es Atlantis, del estilo del que mostraba Sanji, con una maleta que tiene una pegatina que ponía The Secret, haciendo referencia a su pasado con el Yerma, o la de Luffy sacando la carta de Ace con una calavera. Este posible foreshadowing tendría a todos los fans gritando una vez más Goda Goda Goda. Y esto ha sido todo, hasta aquí la teoría Nakamas. Espero que os haya gustado mucho y si es así, suscríbete para las siguientes partes de mi teoría general. Si te ha gustado, por favor compártela con tus amigos y deja un like, no te imaginas cuánto me ayudaría eso. Y lo más importante de todo, no te olvides de dejarme tu opinión en los comentarios, estoy impaciente de leeros y contestaros. También quiero recalcar que este es mi primer vídeo y es la primera vez que edito algo en mi vida, así que si he cometido algún error, espero que con el tiempo pueda ir mejorando poco a poco. Por último, recordaros que tengo cuenta de Twitter o X, es @arqueólogoojara, así que si queréis, no dudéis en seguirme aquí también, donde comento curiosidades y opiniones mías sobre One Piece. Un fuerte abrazo.